Hola, ¿qué tal? Vamos en esta ocasión con la segunda parte de la ansiedad y bueno, vamos a seguir rescatando mi experiencia de cómo afrontarlo desde mi punto de vista y como decía yo, la parte de la sombra y de la integración, es decir, de integrar estas, digámoslo, traumas, eventos que tuvimos en la infancia, que siguen siendo esos traumas ahora, como ya lo hemos mencionado, el reflejo de la ansiedad. Entonces, parte de mi trabajo ha sido hacer shadow work, trabajo de sombra. Una cuestión importante es enfrentarte, ¿no? A este trabajo de sombra para poder ir conectando con esos lugares, con esos momentos en los cuales tuvimos sufrimientos. Y algo personal es que inconscientemente algo de mí me preparaba para enfrentar lo peor, ¿no? Esto pasa en muchas personas que han vivido eventos difíciles y que se protegen. Y muchas veces la ansiedad también es esto, es un pensamiento, los pensamientos negativos más en específico, su función es protegernos de un evento pasado que nos hizo daño y que ahora nos dice, puede pasar lo mismo. Y la mente muchas veces nos pinta el peor escenario. Y cuando estamos en ansiedad, estamos en el peor escenario. Entonces, la manera de cómo afronte esto es esto, cambiar la creencia de que la ansiedad no es nada malo, sino que la ansiedad es, es, una, es un indicador, como ya lo hemos venido mencionando, para entrar, para hacer un trabajo interno. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué no he solucionado? ¿A qué le tengo miedo? Y esto realmente es un trabajo de, no es fácil, no es fácil, y ya lo hablaremos ahorita, lo profundizaré un poco más en los tips, pero bueno, básicamente es esto. Y para ir concluyendo, para ir finalizando, vamos a hablar sobre tips para todas esas personas y que habemos muchos que seguiremos o que tuvimos ansiedad. Entonces vamos a hablar de tips como cómo hacer este acompañamiento de que las personas no se sientan las únicas y de saber cómo y por dónde empezar o qué hacer. Raquel, ¿qué tip en este caso nos podrías compartir? Ok, bueno, en esta cuestión, antes de adentrarme al consejo, al tip que en lo particular he experimentado, eh, me gustaría mencionar que, pues, de alguna manera no estamos, o bueno, en lo particular, no estoy descartando el hecho de que una terapia tradicional no sirva, sino que creo que el tema de balancear entre una terapia tradicional y una terapia de características, pues, un tanto más holísticas, porque al final del día, también la ansiedad lleva esta cuestión que dices de trabajo interno, indirectamente nos lleva a un despertar de conciencia muy interesante. Em, Exacto, Cuando se eso trabaja a es través de la meditación, creo que es ahí donde hay un punto de aprendizaje maravilloso, ¿no? Entonces, también mencionar que si lo vemos desde una perspectiva energética, es muy distinta la manera en cómo cada quien lo va a trabajar, no solamente desde las respuestas que encuentre, sino también desde esta cuestión intuitiva. Habemos personas que somos más intuitivas que otras. Por ejemplo, las personas que son conocidas como empáticos, pues muchas veces, y hay casos estudiados de personas que son empáticos y que son mal diagnosticadas desde una dinámica tradicional, cuando lo único que están experimentando, pues es un despertar de conciencia a través de la intuición. Entonces, si alguien resuena con esto, yo lo invito a desapegarse de estas cuestiones y a través de excelente. terapia holística
comenzar a tener este despertar tan bonito de la conciencia y del autoconocimiento a profundidad. Entonces, bueno, en lo particular, ya hablaba yo del tema de la meditación como un canal importante. En este caso, pues lógicamente el tema de la ansiedad nos lleva a bloqueos energéticos en todo el cuerpo y que la meditación puede ayudar a desbloquear, comenzar a tener un trabajo intuitivo muchísimo más profundo, un diálogo a través de la meditación. Decía yo, con la parte más esencial, con el yo superior de cada quien, con esta cuestión de que también nos lleva, como tú bien mencionabas, al poder hacer trabajo de sanación desde el tema del trabajo del niño interior, como un aspecto muy interesante dentro de la ansiedad por esta cuestión que mencionábamos de miedos, muchos miedos que pueden ser primarios y que pueden ser exacerbados a través de nuestros pensamientos, y lógicamente también la meditación como un vehículo de no lo quiero llamar yo de control mental, sino quiero llamarlo como de una expansión de conciencia, porque muchas veces, pues desde lo que mucho o poco que podamos saber sobre la meditación, se referencia a la meditación como pues estas ideas fantásticas, ¿no? De que pensamos que la persona que medita logra tener en blanco la mente, ¿no? O que de alguna manera, no sé, casi Ok, sí. tiene superpoderes, ¿no? Digo, si hay superpoderes Es budista, que desarrollamos a través de la meditación. Sin embargo, es este poder conectar contigo en una expresión máxima, ¿no? No solamente en el cuerpo físico, sino en los distintos cuerpos que nosotros tenemos, el poder también descubrir que muchas veces estos trabajos tienen que ver con cuestiones kármicas, tienen que ver de alguna manera, aprendizajes que estamos experimentando en esta vida y que a lo mejor probablemente tienen que ver con cuestiones de otras vidas. Entonces, es ahí donde la meditación se vuelve, creo que una herramienta, digamos, multifuncional y transversal, no solamente para la ansiedad, sino para muchísimas cuestiones, e incluso para, a través de la meditación, por ejemplo, yo puedo compartir que con todo lo que ha sido mi trabajo con respecto a la ansiedad, descubres misiones personales, descubres dinámicas particulares que tienes, porque estás de alguna manera comenzando a conocerte a profundidad, expandiéndote, el trabajo de desapegos como un punto muy importante. Y al mismo tiempo, bueno, más allá de esta cuestión de la meditación, hay algo que cuando pude haber tenido el momento de ansiedad más crítico en mi vida, de alguna manera, no sé si inconscientemente lo atraje o vino a mí, que tiene que ver con el trabajo de gratitud y un tanto reprogramación. En esta cuestión, llevo practicando trabajo de gratitud diario desde hace más de 8 o 9 meses, con el cual, pues, de alguna manera aprendes a entender a través de la gratitud el trabajo que es en el aquí y en el ahora y no necesariamente en el futuro. En lo particular, como también lo expresaba Raúl, pues era una persona totalmente aprensiva del futuro, con esta cuestión de ansiedad, con un ego pues sumamente alto, que de alguna manera no me permitía disfrutar mi vida, lo que tengo, lo que soy, las experiencias. Entonces, la gratitud es un aspecto que te lleva, junto con la meditación, a poder entender el pasado como algo que sucedió, que ya no está, y que al mismo tiempo es aprendizaje, que no hay situaciones, que no hay absolutos en la vida, absolutos en el sentido de que no hay cosas buenas o cosas malas, simplemente hay de alguna manera
pues bendiciones a veces, muchas veces ocultas a través de situaciones a lo mejor no tan gratas, dolorosas o sufridas, en las cuales pues al final del día es aprendizaje, al final del día es autoconocimiento, salir de tu zona de confort y comenzar como decía, a reprogramarte, o mejor dicho, desprogramarte de muchísimas cuestiones que muchas veces en 3D damos por obvias o damos como verdades absolutas. También te lleva a desapegarte de la necesidad del futuro, en el sentido de que como haces un trabajo diario en algo muy específico, comienzas a crear conciencia sobre lo que tienes, sobre lo que eres, sobre lo que necesitas, sobre lo que no necesitas en tu vida, sobre cómo tener esta capacidad de transformación a través, reitero, de gratitud y al mismo hecho de abrirte a abundancia, abrirte a cuestiones de atracción, de poder de alguna manera ver en una especie de reflejo lo que te rodea y lógicamente armonizar contigo misma, contigo mismo y al mismo tiempo armonizar y comenzar a armonizar tu entorno y creo que eso es la experiencia de calidad de vida más grata que en lo particular he experimentado. Muchísimas gracias por este tip que, bueno, visto desde una perspectiva más combinada con el 5D energético y con el 3D es algo maravilloso. Raúl, cuéntanos algún tip, cómo lo has manejado. Bueno, un tip que a mí me gustaría mucho dar es, en resumidas cuentas, el saber que no estamos solos. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente algo que todos que pasan por esto sienten, que están solos, que, que nadie los entiende y que nadie, pues, puede ayudarlos, pues. Primero no hay que tomarse personal el hecho de que los demás precisamente no nos entiendan del todo. Lo digo porque, en mi caso, ¿no? Yo sí me llegaba a frustrar de que, pues, a lo mejor no me daban la respuesta que yo buscaba para que me ayudara, o no encontraban, no hacían algo que sintiera yo que me ayudara, ¿no? Pero hay que entender que pues obviamente ellos no están en nuestro lugar y por eso no pueden ver, no pueden sentir lo que nosotros estamos sintiendo en estos momentos. Entonces, no, primero hay que partir de que no es personal. Hay que tratar de también entender que las personas a ¿Eh? veces, por ejemplo, nuestra familia, nuestros amigos Sí. cercanos nos quieren ayudar y no pueden porque realmente ellos no saben qué está pasando tampoco. Ahora, ya dirigido más a las terceras personas, o si bien nosotros queremos, pues a lo mejor ayudar, es cuando nosotros sentimos que nos empieza a dar estos ataques o ya estamos en esto, ese simple hecho de hacerle compañía a la persona que está sufriendo de eso, platicar con esa persona, no tanto el hecho de decirle tranquilízate, porque eso empeora las cosas. Es más que nada que dejar que la persona hable, distraer su mente de eso que está pasando. Eso. A mí me pasó más fuerte, o sea, de una manera muy fuerte en otro país, en donde yo no tenía pues familia o amigos así cercanos. Entonces la gente con la cual yo estaba conviviendo, pues no sabía no tenía ni idea de lo que yo estaba pasando. Y cuando yo sentía que esto me estaba ocurriendo, que me empezaba a dar un ataque de ansiedad, yo empecé a hablar con la primera persona que me cruzaba. Esa persona me empezaba a ayudar porque empezábamos a sacar temas de cualquier otra cosa, de a lo mejor de lo que había hecho esa persona en el día, y yo le empezaba a preguntar, y sin darme cuenta, sin querer, por así decirlo, ese ataque de ansiedad se empezaba a desvanecer. Ok. Entonces, una manera en la cual las terceras personas nos pueden ayudar cuando empezamos a sufrir de esto es platicar, simplemente hablar de lo que sea, que no tenga nada que ver, obviamente, pues, con lo que estamos pasando. Escuchen o hablar, o sea, expresarnos. Eh, Ok. yo creo que es muy importante la convivencia
especialmente con las personas que nos quieren y que queremos, con las personas, con nuestros seres queridos. No, si bien es un trabajo individual, como dije, ¿por qué? Porque esto nace por cuestiones muy personales, no quiere decir precisamente que tenemos que enfrentarnos a esto solos completamente. Hay personas que también se preocupan de que realmente nos quieren ayudar y hay que tenerlas en cuenta. En mi caso, por ejemplo, yo veía a mis padres, por ejemplo, que me querían ayudar, como decía, me frustraba el hecho de que veía que no me entendían, pero el saber que estaban ahí, el a lo mejor platicar con ellos un momento, el escucharlos incluso, me empezaba a ayudar mucho en esos momentos tan, pero tan duros. Entonces, bueno, ese sería mi tip. El saber que no estamos solos, nadie estamos solos, por muy caótico que se vea el asunto, son simplemente nuestros miedos los que nos están hablando. No es real. Porque esa es otra cosa, ¿no? Muchas veces pensamos que es real todo lo que estamos pensando, ese caos interno, pero la mayoría de cosas no son más que puras ilusiones. Entonces, ese sería mi tip. Muchas gracias por tu tip. Y bueno, yo voy a profundizar un poco más en lo que hablaba. Eh, Conecto mucho, Raquel, con lo que dices de que a las personas empáticas se les trata de cambiar y lo hablo desde mi experiencia como una persona altamente sensible que va muy de la mano con ser empáticos y que por cualidades que tenemos distintas a los demás te quieren meter en una caja en donde no cabes y en donde te lastiman aún más, ¿no? Y es esa parte de entender la autenticidad de cada uno, de entender que nacimos con sensibilidad, con tacto, con racionamiento diferente, ¿no? Y esto de lo cual hablo es una verdad, ¿no? Que se ha convertido en mi verdad y en decir soy esto con estas cualidades y aceptarme tal cual es. Y esta aceptación te lleva deliberadamente al punto de abrazar las cosas malas. Por ejemplo, yo en momentos cuando tenía o me sigue ocurriendo, ¿no? Porque es normal y, y las personas que estamos en la espiritualidad nos sigue pasando y nos seguirá pasando porque tenemos la cualidad de ser humanos y esto nunca va a cambiar. Claro que lo manejamos de diferente manera, puede venir en diferentes ritmos o quizá ya no está en nuestras manos. Eh, y es el momento, son momentos bien duros, son momentos muy difíciles, el sufrimiento humano. Básicamente es el sufrimiento humano en un grado que te llega, o sea, que inunda cada parte de ti, emociones oceánicas en las que te hundes y pensamientos. Algo que me pasaba es que estás en una cosa físicamente, pero emocional y mentalmente te vas a otro lugar desconocido y te da mucho miedo, ¿no? Eh, Esto me pasaba y cómo aprendí a manejarlo y fue primero hacerle entender a mi cerebro que estaba en un ataque de ansiedad. Eso es básico porque tu cerebro a veces se pierde. Cuando tú le dices, estás en un ataque de ansiedad, sabe reconocer y dice, oh, ok, está pasando esto. Eh, Tomar momentos en meditación o tomar momentos de respiración para la respiración conecta con el momento, tomar momentos de centrarse y de decir, ok, estoy en un ataque de ansiedad y no huir porque muchas veces las situaciones se siguen repitiendo porque tú huyes, ¿no? Y se maximizan cada vez más entre más huyas. Entonces, algo que me hizo aprender es decir, Claudia, o sea, es el momento en el que debes de afrontar algo de lo cual has estado huyendo. Y una técnica de la cual quiero profundizar, y más videos o hablar, que ya he hablado con ustedes, es tapping. Es una técnica de liberación emocional que te lleva
a liberar emociones inconscientes, emociones pasadas y ir conectando con ese dolor del que huiste mucho tiempo. Y cuando vas conectando con este dolor, estos miedos se van suprimiendo poco a poco, pero lo difícil es sentarte y es enfrentarte y es llorar y es verlos de frente. Esto es lo más difícil. Pero una vez que lo haces, encuentras, como lo digo, que se van suprimiendo, que no tienes que actuar de una manera agresiva con estos miedos, sino de una manera comprensiva, amorosa, trabajando niño interior a la vez también. Tapping se trabaja también con niño interior, como si fueras tu mismo padre, tu misma madre, ¿no? Abrazándote a ti, imaginándote. Bueno, es un tema un poco más profundo. Eh, ha sido esto y también uno de los últimos conocimientos que han llegado a mi vida es el que tú no controlas nada. La idea es saber de que tú no controlas nada eh, y del flow, de entrar en el flow de la vida, de conectar con el momento. Y, y es que sí, la ansiedad porque tú dices, es que yo no hice, de la culpa, nace mucho de la culpa, de decir, es que yo no hice esto en este momento y te sientes culpable y te sientes avergonzado, la culpa y la vergüenza, ¿no? Y, y te crea más ansiedad y te crea impotencia. Muchas emociones cargadas, ¿no? Y el tapping precisamente es para descargar esto y entender que nada estuvo en tu control y te libera un poco más la culpa, ¿no? Hay cosas, ¿no? Que están, pero hay cosas que no. Entonces, bueno, esto y bueno, finalizar que muchas veces también la ansiedad es una creencia de que no podemos hacer cierta cosa. Entonces, cuando tú bombardeas esta creencia eh, del opuesto, pero conectándolo, no por decir, no sé bailar, pero sí tienes que saber bailar, afirmaciones vacías, sino llevar a tu mente a entender por qué no lo pudiste hacer en ese momento y por qué sí lo puedes hacer en este momento, ¿no? Trabajar, yo he trabajado con el sistema de creencias y tal, y te ayuda mucho también a la ansiedad. Entonces, son estos los tips que puedo dar desde mi experiencia. Eh, no sé si ustedes tengan algo más que agregar, otro punto que se nos haya ido. Sí, Clau, a mí me gustaría mencionar que, bueno, creo que cada quien ha estado compartiendo a lo mejor técnicas muchísimo más profundas y a lo mejor muchas de las personas que van a estar viendo este video, eh, pues son primerizas en esta sintomatología de la ansiedad. Y algo con lo que creo que es básico, tú mencionabas el tema de la respiración. Sí, Ejercicios de prana son muy buenos. Digo, hay N cantidad de videos sobre ejercicios de respiración en YouTube. Creo que hacer más de lo mismo, me refiero a ponernos nosotros a hacer técnicas en este momento, creo que está de más. Em, Sin embargo, hay algo también básico y ese básico es entender. Imagínense, estamos en un momento en el cual la ansiedad nos lleva a, como bien lo dices, momentos muy complejos de la mente, se pierden muchísimas situaciones y bien dice esta frase, ¿no? Hay que regresar a los básicos. Y regresar a los básicos es regresar a la conexión con tus sentidos primarios, porque nosotros empezamos a hablar de cosas a lo mejor un poco más complejas, de cómo sí. conectar con otro tipo de sentidos, pero en este caso, por ejemplo, que también esta cuestión que mencionaba a Raúl, eh, digo, las personas que me rodean también sufren de ansiedad. Es muy, ¿cómo puedo decir? Ah,
muy complejo el ser empático cuando no tienes a alguien que sufra también de ansiedad, y también se vuelve un momento y un acto, creo que de amor muy bonito con la gente que te rodea y el nivel de empatía que puedas tener. Y por ejemplo, digo, es como lo comparto con todo el amor a las personas que lo estén escuchando. Em, con una de mis exparejas teníamos una especie como de código, ¿no? Cuando él o yo sufríamos de ataques de ansiedad, lo que hacíamos era tratar de conectar con nuestros sentidos primarios: olfato, tacto, escuchar y lógicamente lo que ves. Entonces, y el olor, ¿no? O sea, digo, ya dije olfato, lo que puedes comer, todo esto. Entonces, am, de alguna manera es el hecho del acompañamiento, del comenzar a escuchar, escuchar, escuchar. No esta cuestión de tranquilízate, sino el Eso. escuchar que esto tiene solución, que no estás solo, que estás acompañado. El hecho de poder tener contacto con olores fuertes al momento de que tengas un ataque de ansiedad ayuda bastante. Sí, El hecho de alguna manera de hacer conciencia de la visión, el poder, a lo mejor, bueno, ya es un tema muchísimo más complejo, el poder de las manos en el acompañamiento, el poder sentir a alguien es algo a nivel energético muy, muy, muy fuerte. Ujú. Desde ahí viene la capacidad de sanación a través de manos. Entonces, el tacto se vuelve un punto muy, muy importante. Entonces, creo que en este manual de cómo trabajar la ansiedad, creo que este es un primer paso muy importante: la respiración, el hacer contacto con los sentidos básicos y simplemente decirle a la persona que nos está escuchando, son 3 experiencias distintas hacia un mismo punto, y entender que el camino de la conciencia, del despertar, son muchos caminos, pero al sí, final del día todos llevan a uno. Y cada quien escoge con qué resuena y con qué no resuena. Entonces, creo que ese es un punto muy, muy interesante, y es el punto de la compasión y la empatía que podamos construir entre todas y todos, ¿no? Entender que si Raúl decide por este camino, eh, qué bueno que tomó esa decisión de ir por ese camino, qué bueno que Raquel tomó ese camino, qué bueno que Claudia decidió ese camino, qué bueno que tú, quien nos estás escuchando, decidiste este camino y tienes esta valentía y tienes esta capacidad de amarte para poder trabajar algo que hay que quitarle este estigma de que pues nunca vas a tener una calidad de vida. Claro que sí vas a tener una calidad de vida, simplemente es cuestión de cómo lo trabajes a partir de ti, por ti y para ti. perfecto. Muchas gracias. Raúl, Bueno, igual, nada más en resumidas cuentas, yo diría también, por ejemplo, la cuestión de los sentidos es sumamente importante y qué bueno que cuando empezaba a dar simplemente contaba a lo mejor 3 cosas que pudiera tocar, 3 cosas diferentes que pudiera ver, 3 olores diferentes, 3 ruidos diferentes y eso de verdad te ayuda bastante, bastante para saber en dónde estás. No voy a profundizar mucho en eso porque ya lo mencionó muy bien Raquel, pero simplemente solamente quiero agregar que todo lo que hagamos, todo el trabajo que hagamos, que siempre sea, eh, ¿cómo decirlo? Que salga por amor. O sea, que todo se base en el amor hacia la vida, hacia uno mismo y hacia la gente que nos rodea. No vamos a lograr nada trabajando desde la desesperación o desde el miedo. No, siempre hay que trabajar con amor. Y de verdad, eso al final de cuentas creo que, bueno, es la base, ¿no? Del universo en sí, de las energías que gobiernan el universo. Pero bueno, no nos olvidemos de esa parte. Y seguramente de esa manera, pensando y trabajando de esa manera, vamos a encontrar el camino. así es. Así es, pues exactamente hay muchísimos caminos
por los cuales ir. Hay muchísimas técnicas ya. Es el que más te acomode, con el que más conectes y como lo dices, Raquel, o sea, que la persona que nos esté viendo tenga 3 ejemplos de que sí se puede, de que puede tener una calidad de vida, de que no se sienta solo, de que cambie esa idea. Es precisamente, ¿no?, la intención de este video y agradezco mucho sus maravillosas experiencias junto con la mía. Em, Esperamos haberles ayudado en este video con estas palabras. Sin más por el momento, pues los invitamos a que se suscriban, a que le den like, a que comenten y que nos puedan seguir en nuestra página de Instagram, El Arte de la Conciencia, donde posteamos y subimos historias con referente a estos temas de espiritualidad, psicología y tal. Y pues bueno, muchísimas gracias. Gracias a los Muchas dos. gracias. Muchas gracias, gracias, gracias por este espacio y Gracias. pues, aquí andamos.